Alipunja tukukuinawan, imanaya manaya mashikuna, Alicia Mushka. Buenos días con todos, bienvenidos a esta tercera clase del taller del Club de Quichua y Achaitec. Como todos los sábados, les damos la cordial de las bienvenidas a todos y qué bueno que se sigan uniendo para seguir aprendiendo este hermoso idioma ancestral. Como todos los sábados, les voy a presentar la agenda que tenemos para el día de hoy. Bueno, como siempre, vamos a dar las instrucciones generales, como siempre lo hacemos en todas las clases. Y también vamos, bueno, no hemos podido interpretar la canción La Tamia, que esto está pendiente, así que pues vamos a iniciar hoy la clase precisamente con esta canción. Un tema que muchos quizás hemos escuchado, lo conocemos de pronto. Bueno, hoy vamos a practicar. Tenemos por ahí el video con la letra y bueno, es una canción que tiene la letra en español y en quichua. Después de ello vamos a continuar con el repaso de la clase anterior, que justamente vimos los números y pues también revisaremos la tarea que dejamos allí, a ver cómo nos fue. Una tarea súper facilita. Y bueno, el tema del día de hoy son los Shutijikana, que son los adjetivos, y el día de hoy vamos a iniciar ya con una clase que es de vital importancia conocer, como es el verbo kana, que es el verbo ser o estar. En- de hoy en adelante vamos a abarcar mucho el tema del verbo kana, que es el verbo ser o estar. En la próxima clase veremos profesiones, ocupaciones y así, todo lo referente a la estructuración con el verbo cana, ser o estar. Tendremos como todos los días sábados la oportunidad de practicar en parejas o en grupos los diálogos, ¿sí? Y finalmente tendremos la frase del día de hoy. Bueno, entonces, como siempre, las instrucciones generales, recuerden ingresar a la clase puntualmente. También traten de encender la cámara con el micrófono apagado y cuando el Yachachi les pida participar, pues participemos activamente. También recordarles que si tienen a la mano su cuadernito, su esfero, su lápiz, también lo tengan a la mano porque siempre vamos a hacer ejercicios de escritura que ustedes saben, aquí tratamos de combinar todas las destrezas, la de escucha, la de lectura, la de hablar y la de escribir. Así que, pues bueno, tengan a la mano también su cuadernito, que más adelante vamos a también hacer actividades de escritura. Bien, entonces vamos a iniciar la clase con la canción La Tamia. Es una canción realmente creo que la mayoría de nosotros conocemos esta canción, o al menos hemos escuchado la canción, una canción muy, muy bonita, originalmente del grupo Charihayak, y bueno, quizás también lo hemos escuchado en la voz de la agrupación eh, musical Los Hayak, originarios de Zambisa, de la parroquia de Zambisa, al norte de Quito. Bueno, pero realmente esta es una composición original del grupo Charihayak de Imbabura. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar la canción, vamos a ir dando lectura poco a poco, familiarizándonos con la canción y de hoy en adelante en todas nuestras clases tendremos la oportunidad de escuchar esta canción. La idea es que al final sepamos una canción, sepamos también cómo presentarnos. Recuerden que al final de este taller estaremos también realizando las presentaciones individuales, abarcando todo lo que hemos aprendido. Así que bueno, para esta canción les invito a que primero escuchemos la canción, luego vamos a encender nuestros micrófonos y vamos a practicar. Entonces ahorita solamente vamos a escuchar la canción para familiarizarnos con la letra, familiarizarnos con el ritmo. La letra va a aparecer en pantalla y luego sí vamos a encender nuestras cámaras y nuestros micrófonos de ser posible para poder interpretar esta canción. Entonces, bueno, vamos a escuchar entonces la canción La Tamia. De pronto alguien sí lo conoce, sí ha escuchado, quizás para algunos va a ser una canción nueva, pero
vamos a escuchar primero y luego después vamos a tener la oportunidad de practicar. Entonces, bueno, ahorita simplemente vamos a escuchar la canción y luego practicamos. Shuk Ishkai Kingsa. Esa niña caricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Katihuni, uyukunata katihuni, richarisha, tapuikawapi richarisha, causai manda. Sobre las nubes corriendo va para alcanzar un mundo nuevo en su proyección comprenderá. Iñakuki, Taitarukuan Piñakuki, Nasakisha, causas pachari, causari, kapuyanimi.
compartir. Runa-kuna, bawa puriku diriku chispa, alpama matahariku chispa terpunggapa. Listo. Bueno, ahí teníamos la canción La Tamia, que creo que es un tema que alguna vez hemos escuchado, posiblemente en la voz de los Hayak. Bueno, originalmente el tema es de la agrupación Chari Hayak de la provincia de Imbabura. Bueno, pues ahora les invito a que vamos a encender nuestros micrófonos, vamos a tratar de seguir la canción porque recuerden que los idiomas se aprenden practicando, escuchando, escribiendo, leyendo, y esta es una buena oportunidad para aprender el idioma quichua. Como ven, la canción es súper corta, es más la parte instrumental, y luego pues viene también los subtítulos para que más o menos comprendamos lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando. Así que bueno, entonces vamos a activar nuestros micrófonos en este momento, ¿ya? Y vamos a tratar de seguir el ritmo de la canción. No va a sonar a la par, precisamente porque es una transmisión online, entonces quizás no vamos a ir todos a la par, pero vamos a continuar, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Shuk Ishkai Kimsa. Hay tumas. Excelente. Para
alcanzar con nueva intención intención comprenderá. comprenderá. Tanta pia nasa kawas pasari kawas tani. La paz, la tierra, guarda para Mientras la la selva selva viene por viene ti por a ti a compartir. Wakuna, Nawaiku, Rikushupa, Alma, Matarikusisa, Tarapapa. Sumac, Sumac. Muy bien, excelente. Bueno, ahí estaba entonces la canción La Tamia. Bueno, ya les paso también el link por el grupo de WhatsApp para que podamos seguir practicando cuando tenga un tiempito. Desde mi experiencia, a mí me ha funcionado bien las canciones cuando he aprendido inglés, cuando he estado estudiando japonés, igual el quichua, siempre ha sido la música lo que me ha ayudado también mucho a descubrir palabras nuevas, expresiones y este tipo de cosas. Entonces, bueno, cada uno tenemos diferentes formas de aprender y en algunos casos la música es una buena estrategia, una buena técnica, perdón, para aprender los idiomas. Juan Carlos, Mashi Juan Carlos, Alipunja. Alipunya Mashi, Alipunya Mashi Kunas. Tengo dos preguntas, muchachos. Anoté la palabra en la canción dice Kuyanimi, ¿sí? Ujú. Y es este amo. Y en las clases anteriores nos dijo que era Canta Kuyani. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Es la Ya, primera. sí, ahí tenemos el morfema mi, porque si tú te das cuenta dice Huyani, ¿no es cierto? Ya, el que habíamos aprendido la semana anterior era canta Huyani. Ya, cuando nosotros utilizamos el mi,
En español o en otros idiomas como en el inglés, no tenemos un morfema que nos indica en qué queremos hacer énfasis. Por decirte, en español o en inglés, cuando queremos hacer énfasis de una palabra exacta, quizás lo que hacemos es elevar nuestro tono de voz en ciertas palabras. Por ejemplo, nosotros en español dice, eh, Juan Carlos compró un libro de física ayer y el otro le dice, ¿Pedro compró un libro de física? No, 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 no. Juan Carlos compró el libro de física. ¿Sí? Entonces, hacemos énfasis con el tono de voz, pero en el idioma quichua tenemos el morfema mi. El morfema mi es el que hace énfasis. ¿Dónde tú quieres hacer énfasis? Cuando yo digo canta Juyanimi, ¿no es cierto? Quiere decir yo te amo. O sea, no, no la otra persona, no él, sino yo te amo. ¿Ya? Ahora, si le ponemos al cantar mi Huyani, yo te amo a ti, no a ella, no a él, a ti, ¿ya? Entonces, este morfema mi, que justamente lo vamos a ver el día de hoy, porque hoy vamos a empezar a utilizar el verbo kana, que es el verbo ser o estar, ya vamos a ver la función de este morfema mi. Bueno, que les adelanto, este morfema mi es para hacer énfasis, ¿sí? Es un morfema que nos sirve para hacer énfasis. Este mi puede ir en el sujeto, en el verbo o en el objeto, donde tú quieras hacer énfasis. Como vuelvo y repito, en otros idiomas no existen morfemas para hacer énfasis. Pero en el idioma quichua sí, recordemos que el idioma quichua es un idioma que tiene muchos morfemas y por lo tanto cada morfema tiene una función especial. Y en este caso el morfema mi es para hacer énfasis en algo. Si tú quieres hacer énfasis en el sujeto, no, no, no era Pedro, era Juan Carlos. O quieres hacer énfasis en el verbo, yo te amo, amo, no es que te extraño, te amo, ya el verbo amo, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar esta palabrita mi donde tú quieras hacer énfasis. Bueno, esto lo vamos a ver más gráficamente más adelante para que sea más visual y más entendible también. Ya, la última pregunta. La palabra runacuna. Ujú. Runacuna significa hombres o seres humanos. Los dos, los dos. Cuando estamos especificando, ¿sí? Decimos runacuna, hombres, warmicuna, mujeres, o también dicen caricuna también a los hombres, ¿no? Pero runacuna es más en ese sentido como los seres humanos o los hombres en general, ¿sí? En ese sentido, más general. Si queremos ser un poquito más específicos, diríamos Warmicuna a las mujeres, Caricuna a los hombres, pero también Runacuna para referirse a los hombres en específico. Pero en este contexto estamos refiriéndonos a los hombres en general, como decir los seres humanos, más o menos así. Ujú. Ya, el cuna, bueno, también, si podemos hoy, también podríamos ver el morfema cuna, que es el plural que habíamos dicho, ¿no? En la primera clase me parece que la palabrita cuna es como la S del español. Libro, libros, ¿ya? Entonces, más o menos así. ¿Alguna otra pregunta, Mashi, Juan Carlos? ¿Está bien allí? Sí, Ya, gracias. Maizuma. Maizuma. Ya, entonces vamos ahora a continuar con el repaso de la clase, como habíamos dicho. En la clase anterior, bueno, antes de nada, recordarles que cada semana estamos aumentándole una expresión, una oración al Yucayactán Manta, que es cuando uno habla de uno mismo. Recordemos que esto vamos a utilizar al final en nuestras exposiciones, ¿no es cierto? Vamos a presentarnos a los compañeros y vamos a dar una presentación de nuestra familia, de cosas que nos gusta, y bueno, eso que veremos, todo lo que veremos durante este taller. Entonces, eso lo haremos al final del taller en el mes de marzo. Bueno, entonces aquí ya tenemos la semana anterior, ¿no es cierto? Aumentamos, como vimos los números, ¿no es cierto? Aumentamos estas frases de aquí, la edad y también el número de celular. Pero antes de dar lectura a esto, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase anterior, que precisamente son los números. ¿Ya? Entonces vamos a pedirle a ver, Mashi Cristina, que nos ayude con la lectura. Mashi Cristina Alipunja, Kishka Katipay. Alipunja yachacha. Illak, shuk, ishkay, kimsa, chusku, picha, sukta, kanchis, pusak, iskun, chunga. Ujú. ¿Sigo los demás?
Ajá. chunga shuk, chunga iskay, chunga kimsa, chunga chusku, chunga picha, chunga sukta, chunga kanchis, chunga pusak, chunga iskum, chunga, no, iskay chunga. Maisumac, Maisumac. Ya, lo que les había recomendado, ¿no? Los números, aprenderse del 1 al 20 como que es lo más certero, lo más sugerible eh, para nosotros empezar a formar cantidades. Y luego, pues bueno, también viene ya lo que es la centena, la, el mil, el millón y todo eso. Entonces voy a abrir nuevamente el documento en el que trabajamos la semana anterior para hacer también hincapié a lo que vimos. Recordarles que en el idioma quichua, ¿no es cierto? La estructura es sujeto, objeto, complemento y el verbo siempre al final. Es lo que siempre decíamos, ¿no? El verbo siempre va al final, es como el idioma japonés. En el idioma japonés también el verbo va siempre al final. Entonces, habíamos ya repasado, ¿no es cierto? Ahí están los números del 1 al 10. Y habíamos dicho, Iyak Shuk, Ishkai, Kimsa, Chuscupicha, Sukta, Canches, Pusan, Iskun, Chunga. Recordemos que el chunga, ¿no es cierto? Se escribe con K, pero se pronuncia como la G en este contexto, la K. Y luego combinamos el chunga con los números del 1 al 9, ¿no es cierto? Chunga Shuk, Chunga Ishkai, y así. Cuando llegamos al 20, decíamos en cambio, cambia el orden. Chunga va después. Primero mencionamos cómo se diría el número 2, en este caso, Ishkai, y luego Chunga. ¿No es cierto? Y a Chunga decíamos que es la centena, que lo transformaríamos en 20. Lo mismo sucedería con el 30. Kimsa es 3, Chunga es 10, ya se forma el número 30. Lo mismo el 40, Chusku es 4, Chunga es la decena, y ya se formaría el número 40. Pichka es 5, Chunga es la decena, ¿no es cierto? Ya se formaría el número 50. Y así con todos los números hasta llegar al número 100, ¿no es cierto? Recordemos que el 100 es Patsak, que es la centena, ¿no es cierto? Y nuevamente volvemos a combinar. Como diríamos del 101, Patsak es 100 y el 1 es Patsak Shuk, ¿no es cierto? Y así volvemos a combinar los números que ya habíamos anteriormente aprendido, ¿ya? Cuando llegamos al número 200, en cambio, volvemos a hacer este cambio. Primero mencionamos el número, Ishkai es 2, 100 es Patsak y empezamos, ¿no es cierto? Ishkai Patsak, Canchis es 7, Patsak es la centena, sería 700, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, llegamos al guaranga, que se escribe con K, pero se pronuncia como la G de gato. Recordemos que la G no existe en el idioma quichua, por ende, ciertas palabras o ciertas letras también toman otros sonidos, ¿sí? Guaranga, que es el 1000, ¿no es cierto? Y lo mismo, combinamos, aquí tenemos el 2, Ishkai, guaranga, que es 1000, 2000, Kimsapatza, que es 300, Pichka Chunga, que es 50, y Sukta, que es 6, ¿no es cierto? ¿Ya? Y finalmente vimos el número Junu, que es el millón, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo, combinamos el número, la cantidad, como en este caso, 72, decíamos que es Canchis, Chunga, Ishkai, y luego viene el Junu, que es millón, 72 millones. Pichka Patsak Pusak, 500, Chunga Iskay Guaranga, 89,000, ¿no es cierto? Ishkay Patsak, Ishkay Chunga Pusak, 228, ¿ya? Habíamos dicho también que hay una expresión que podemos utilizar cuando vamos a hacer compras en el mercado, Mashnatakan, ¿cuánto cuesta? Y les había precisamente dicho que ya vimos que escribir los números es complejo, no se diga memorizarse estas cantidades en quichua. Lo ideal, como vuelvo y repito, es aprendernos del 1 al 20, que eso por lo general se utiliza mucho en el idioma quichua. Pero cuando se tratan ya de cantidades súper grandes, les había dicho que en el idioma quichua tienden a usar los números del español en el idioma quichua. Los adapta precisamente por la complejidad. Pero por cultura general es importante saber las cantidades en quichua. Les había comentado que hay artículos, textos, en donde a veces uno no encuentra los números así como tenemos aquí en números. Más bien encontramos escritos en palabras.
Por esa razón es importante conocer también cómo se escriben los números. Había un texto que les comentaba cuando era el caso de los casos de COVID y todo lo demás, textos en quichua que traían las cantidades escritas en letras. Entonces, por esa razón es importante conocer cómo se escriben las cantidades en quichua. Pero cuando usted va a la tienda, puede escuchar, cuando le dice Mashnata Khan, ¿cuánto cuesta? Tranquilamente le puede decir Ishkai dolarta, $2, o pueden utilizar el $2, que así es como le utilizan cuando uno va al mercado, ¿sí? Así que lo ideal es, vuelvo y repito, aprenderse los números del 1 al 20, que es lo que más comúnmente se utiliza. Y finalmente habíamos dicho que para transformar los números cardinales a números ordinales, es decir, los números que nos indican orden, ¿no es cierto? Simplemente tenemos que aumentarle la palabrita Niki. Niki significa orden, ¿sí? Entonces, al poner Shuk, que es 1, ¿no es cierto?, en número cardinal, y le ponemos la palabrita Niki, ya se vuelve primero. Ishkainiki, segundo. Kimsaniki, tercero. Kanchisniki, séptimo. Chungachuskuniki, 14º, ¿no es cierto? Kimsa Chunga Pusukniki, 38º. Y así, en todas las cantidades, únicamente aumentamos la palabrita Niki para transformar los números cardinales en números ordinales, ¿sí? Ya, entonces esto es lo que habíamos visto la clase anterior. Antes de revisar la tarea, vamos nuevamente a dar lectura de esta partecita que tenemos aquí cuando hablamos de nosotros mismos. Voy a leer como siempre y luego vamos a pedir a los voluntarios que utilicen su información para describirse a ustedes mismos. ¿Ya? Entonces empiezo. Alipunja Mashikuna, Ñucaca Mauricio Mikani, Ñucaca Quito Yactamanta Mikani, Ñucaca Yachachik Mikani, Ñucaca Kimsa Chungusukta Watatami Charini. Ñucapa, Wiji, Yupaika, Ishkai, Iskun, Pishka, Kimsa, Shuk, Iskun, Iyak, Pusak, Shuk, Kam, Yupaichani. ¿Ya? Entonces aquí nos hemos presentado diciendo el nombre, de dónde somos, mi ocupación, ¿no es cierto? Yachachik. Y bueno, tenemos aquí que tengo 36 años y aquí está mi número de teléfono, ¿no? Yupai es número, Wiji es celular, más bien dicho, ¿no? Celular. Y tenemos aquí el Yupachani, que es gracias. ¿Ya? Entonces vamos a ver quién nos ayuda. A ver, está por acá Mashi María Verónica. Alipunja Mashi María Verónica. Kishka Katipay. No sé si está con el micrófono allí. Mashi María Verónica. A ver, vamos entonces. Bueno, parece que está algo con el micrófono. Mashi Juan Carlos. Mashi Juan Carlos. Kishka Katipay. Ali Punja, Mashikuna. Ñucaca, Juan Carlos Micani. Ñucaca, Quito, Yactamanta Micani. Ñucaca, Yachahu, Micani. Ñucaca, Quinza, Chunga. Ujú. Chunga, Chunga, bueno, ¿Cuál es la edad y te ayudamos, Juan Carlos? Iskun, Quinza, Chunga, Iskun, Ah, Guatatami, Tarini. Maizuma. Ñucapa, Wiji, Upaica, Iyak, Iskun, Quinza, Shuk, Pincha, Ichu, Pusu, Shukan, Yupaichani, Mashikunas. Maizuma, Juan Carlos. Maizuma, Mashi, Juan Carlos. Ya, entonces así es como vamos a ir estructurando. Al finalizar esta clase, vamos el día de hoy nosotros a aumentarle los adjetivos, porque hoy vamos a ver la clase de los adjetivos, descripciones para las personas, animales o cosas. Sí, y luego vamos al finalizar esta clase, vamos a aumentarle dos oraciones más a este texto. Como vuelvo y repito, este texto nos va a ser muy útil porque podemos utilizar para nuestra presentación, que recordemos que al finalizar este taller tendremos las exposiciones individuales donde vamos a escribir a nuestra familia, las cosas que nos gustan y todo lo demás. ¿Ya? Yupay Chan y Juan Carlos.
Vamos con, a ver, tenemos Mashi Dylan. Alipunja Mashi Dylan. Vamos a ver, está aquí. Mashi Dylan. Kishka Katipay. A ver, está por acá. Bueno, a ver, Eric está levantando la mano. Mashi Eric. Alipunja. Yupaychani yachachi Alipunya. Ya, Alipunya mashikuna, ñukaka eri kani, ñukaka otavalo llaqtamanta kani, ñukaka yachahu kani, ñukaka shuk chunga iskun watatami charini, ñukaka willi yupayka kan illak iskun, kanchis, iskun, ishkay, shuk, ishkay kanchis kan. Yupaychani. Maisu Magipachani Mari Eric. Mashi Eric. ¿Ya? A ver, teníamos por acá Cristina. Kishka Katipay. Alipunja Mashikuna, Alipunja. Ñukaka Cristina Mikani, Ñukaka Cuenca Yaktamanta Mikani, Ñukaka Yachahu Mikani, Ñukaka Ishkay Chunga Chusku, Watata Charini, Ñukapa Willy Yupaika, Iyak Iskun, Sukta Iskun, Shuk Kinsa, Piccha, Ganchis, Gan y Yupaychani. Yupaychani Mari, Mashi y Cristina. Ahí estaban entonces las presentaciones, ¿no es cierto? Entonces cada semana estamos reforzando para que nosotros podamos continuar y vamos a agregar más información. Bueno, Mashi Dylan, bueno, tiene un problema con el micrófono, me dice, no hay problema, Mashi Dylan, no hay problema. También recordarles, me parece que el día de hoy también se integran compañeros nuevos, darles también la bienvenida. Y decirles que por en cuanto a las notas, no se preocupen, tenemos el grupo de WhatsApp, siempre compartimos estas diapositivas, compartimos también las clases grabadas, les mandamos el link para que usted con tranquilidad pueda concentrarse aquí en la clase y cuando el Yachachi le pida escribir, ahí sí vamos a escribir, ¿ya? Por el momento vamos a observar, vamos a practicar y todo lo demás. Y no se preocupe porque este material todas las semanas compartimos por el grupo de WhatsApp, también compartimos el link de las clases grabadas, porque sé que algunas veces por algún motivo no podemos conectarnos a la clase, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares también. Y pues bueno, precisamente pensando en ello, hemos decidido grabar todas las clases, subirlas a YouTube y luego les compartimos el link para que ustedes puedan trabajar, igualarse. Y es lo que nos ha funcionado con los anteriores talleres también. Así que eso, la más cordial de las bienvenidas a nuestros nuevos participantes. Alisha Mushka, bienvenidos. Y pues bueno, espero que disfruten mucho de este taller, que es muy bonito aprender el idioma quichua. Maisumak, entonces ya tenemos aquí, más adelante vamos a agregar dos oraciones nuevas a este texto que nos va a servir para nuestras presentaciones. Entonces, bueno, una vez que hemos revisado esto, vamos a ver, habíamos dicho que teníamos que completar, perdón, esta tarea, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver si de pronto, les había dicho, si de pronto alguien podía hacerlo en documento Word y aquí vamos a revisar. Mashi Juan Carlos, de pronto tienes la tarea en documento Word. Tengo en la libreta, pero ¿puedo leer o no? Ah, claro, 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 sí. Hay esas dos alternativas, ¿no? Pueden hacer en un documento Word, compartimos pantalla, revisamos o simplemente damos lectura a la tarea. A ver, vamos revisando entonces, Mashi y Juan Carlos. Antes de ello, a ver, vamos a ponerle para poder editar un segundito nada más y vamos completándolo con lo que tú nos vas diciendo, ¿ya? A ver, entonces vamos a ponerle así. Vamos a nuevamente a compartir. María Verónica. Así puncha y chachi. Yo también quería compartir lo que hice, pero después Ya. del compañero. Entonces hagamos una cosa. Vamos entonces, Mashi y Juan Carlos, a dar lectura y luego vamos a compartir el documento a compartir el documento de María Verónica y luego damos el feedback a ver cómo nos fue en las tareas, ¿ya? A ver, dame. No, profe, no hice documento, solo escribí igual Ah, en también el escribiste. cuaderno. Ah, ya, ya, ya. Entonces, bueno, Ajá. vamos entonces, Mashi, Juan Carlos, vamos a editar esto de aquí. A ver, vamos a ponerlo otra vez allí. Y vamos a compartir acá. Déjenme comparto aquí para poder editar.
Ya, sí se ve, ¿verdad? Ari, ya. Ya, sí podemos ver ahí, ¿no es cierto? Sí se está viendo que voy a editar, ¿verdad? Ari, Sí. Ari, ya. Listo, entonces a ver, Mashi Juan Carlos, Ishkai, Ishkai, panza, dame un segundito. Ya, no importa, aquí se va a escribir en mayúscula. Ishkai, panza, Patsak, patsak, ishkai, Ishkai, chungashu. Chunga, Shuk. A ver, entonces vamos revisando de una vez. Ya tenemos Ishkai, que es el número 2. Patsak, que es el 100. Entonces aquí ya sería 200, ¿no es cierto? Ishkai Patsak, 200. Ahora me dice Ishkai Chunga. Ishkai, que es 2, Chunga, que es la decena, sería 20. Ishkai Chunga. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos 221. Shuk. Mai Sumak. Vamos con la siguiente cantidad, Mashi Juan Carlos. Sukta, 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 guaranga, Guaranga. guaranga, canchis, patsak, A ver, dame un segundito, se quedó aquí. Guaranga. Ahora sí, Canchis, patsak, Patsak, quinza, chunga. Kimsa, Chunga. Sumac. Entonces vamos nuevamente haciendo un recordatorio. Sukta, que es el 6, ¿no es cierto? Guaranga, que es el 1000, tenemos 6000. Canchis, que es el 7. Canchis Patsak, 700. Kimsa Chunga es el número 30. Sumac. Vamos a ver con el siguiente y luego le damos paso a Mashi María Verónica. A ver, vamos con este último Mashi Juan Carlos. Guaranga, pizca, Guaranga, pizca. Pichca. Sumac, ¿sí? Pese a que el uno es Shuk, ¿no es cierto? Pero ya Guaranga significa 1000, ¿no es cierto? Así que no hace falta poner Shuk Guaranga. No, simplemente decimos Guaranga. Como en el español, 1000, 1005. Pichca, que es 5. Mai Sumac, Yupaychanimari, Juan Carlos. Yupaychanimari, Sumac, muy bien, excelente. Mashi María Verónica. A ver, vamos entonces con Mashi María Verónica. A ver, sería Sukta Chunga Kimsa Guaranga. Sukta, Chunga, Quinza, Guaranga. Canchis Patsa Iskun Canchis. Canchis, Patsak, Iskun, Chunga, 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 sí. Sumac. A ver, entonces vamos revisando. Sukta Chunga, 60, ¿no es cierto? Kimsa es el 3, 63. Guaranga es 1000, 63,000. Sumac. Canchis es el 7, Canchis Patsak, 700. Iskun Chunga es 90, 790. Sumac. Mashi, Verónica, continuemos, a ver. Ya, sería Kimsa Juno, A ver, esta Kimsa cantidad, Juno, perdón, aquí está mal puesto el punto, me parece que es así, ¿no es cierto? Acá y este es acá, para que se vea mejor. Ya, Kimsa Hunu, Sumac, 3 millones. Kimsa Patsa, Kimsa Patsak, ¿cómo es el 80? Putsa Chunga, Pusak, Chunga, Sumac, Guaranga, Guaranga, que es Kimsa el Patsa, Chunga Iskai. Kimsa, Patsak, Chunga, Ishkai. Vamos entonces haciendo esta retroalimentación. A ver, dice Kimsa Hunu, 3 millones. Recordemos que Hunu es millón. 3 millones, suma. Ya, luego tenemos Kimsa Patsa, que es 300. Pusak Chunga, que es 80. Guaranga, que es el 1000, ¿no es cierto? Ya, tenemos aquí Kimsa, a ver, aquí se ha separado. Es Kimsa Patsak, que es 300. Kimsa Patsak, suma. Y el 12, que es Chunga Ishkai. Suma. Y vamos al último, Mashi María Verónica. Ya, Iskai Chunga, Putsa Juno,
Maisumak. Chusco patsa sukta chunga. Chusku Patsak. Sukta. A ver, estamos. Chunga A ver, chusco. vamos a ver. Chusku Patsak. Sukta, ¿no es cierto? Sukta chunga. Chusco, Sukta que Chung. sería el 64. Ujú. Ajá. Guaranga sería 464,000. Iskun patsa, iskun chunga, iskun. Anga. Iskun Patsak. Iskun. Iskun chunga, iskun. Ya, parece un trabalenguas. Pero ahí está. Vamos revisando entonces. A ver, dice Ishka y Chunga, ¿no es cierto? Que es el 20, Ishkuchunga, Pusak, 28, Junu, que es millón, 28 millones, ¿ya? Vamos, Chunga Patsak, que es Chusku Patsak, perdón, 400, Suktachunga, que es el 60, Chusku, que es el 4, y entonces sería 464, y Guaranga, que es 1000, 464,000. Y finalmente tenemos Iskun Patsak, 900, Iskun Chunga, 90, y tenemos al final Iskun, que es 9, 999. Mai Sumak, María Verónica, Yupay Chanimari, Mai Sumak, Yupay Chanimari, Yupay Mashikuna. chunga. Mai suman, ya ven, es facilito, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es aprendernos del 1 al 20 las cantidades y luego aprenderse cómo es la decena, cómo es la centena, cómo es la unidad de 1000, cómo es la centena y cómo es el millón. Y ya con esos datos podemos ir combinando. Entonces, nuevamente, por cultura general, es importante conocer la escritura de los números en quichua. Sin embargo, ya en el diario vivir, cuando uno va a la Plaza de los Ponchos, cuando uno va al mercado a comprar, se tiende a adaptar los números del español en el idioma quichua, precisamente por la complejidad de su lectura, ¿no? Pero es importante conocer porque en algún momento vamos a encontrar textos con estas cantidades en letras y es importante conocer, ¿ya? Maizumag. Entonces, hemos hecho la revisión de la tarea. Y pues bueno, me da mucho gusto que hayan practicado también en casa. Y bueno, en casita igual, sigamos escribiendo nosotros mismos nuestras propias cantidades y eso nos va a ser útil. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí vamos a poner esto y compartir de manera debida. A ver, bueno, entonces ahora sí, vamos a entrar ya, ahora sí, a nuestra nueva clase. No sé si antes de pasar a la clase nueva que tenemos para el día de hoy, ¿hay alguna pregunta tal vez? ¿Está todo claro? Bueno, entonces vamos entonces a continuar. Recuerde que si tiene preguntas, dudas, puede levantar la manito, puede hacer uso del micrófono y con gusto estamos para responder cualquier duda, cualquier pregunta. Listo. Entonces vamos con los Shutikiyana. Los Shutikiyana, perdón, son lo que conocemos en español como adjetivos, ¿ya? Entonces hoy que vamos a empezar a utilizar el verbo kana, que es el verbo ser o estar, es importante conocer los adjetivos, las cualidades que describen a las personas, a los animales, a las cosas, para luego nosotros poder estructurar oraciones, ¿ya? Como siempre, vamos a activar nuestro micrófono, vamos a practicar pronunciación y luego vamos a ir con el verbo kana y vamos a ir estructurando, poniendo este vocabulario en contexto. Vamos entonces. Shuk ishkai kinsa. Hatun. Hatun, Ujú. Uchilla. uchilla, Ujú, ujú. Vamos encendiendo los micrófonos. Sala. sal, Sala. Ujú. Wira. mira, Mira. Mushuk. Ujú. Mauka. auca, Ujú. Kushi. cucho, Yaki. yaqui, Ujú. Anak. an, Amugya. amu, Sumak. Jiritsa. Ujú. Pancaya.
Pancaya. Ujú. Sasa. Sasa. Ujú. Chuya. Shuya. Ujú. Mapa. Mapa. Ujú. Chiri. Shiri. Ujú. Kunuk. Kunuk. Ujú. Mishki. Mishki. Ujú. Cachisapa. Kachisapa. Ujú. Irki. Irki. Ujú. Sinchi. Sinchi. Ujú. Wamra. Wamra. Ruku. Uk. Maizuma. Ya, entonces ahora sí, datos importantes. A ver, entonces, bueno, creo que alguna vez hemos, en nuestro diario vivir, hemos escuchado estas palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el huira, que es el gordo. En la comida, huira también significa la manteca, ¿no es cierto? Y alguna vez hemos escuchado el famoso mapa huira. Yo creo que sí, ¿verdad? Mapa huira, que es como la grasita sucia, ¿no? Porque es los restos, los residuos, cuando se hace la fritada, ¿no es cierto? Y queda ese residuo, pues es lo que se conoce como la mapa huira, ¿sí? Entonces ya sabemos que mapa es sucio y huira es también la manteca. Como adjetivo también es gordo, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es mapa huira, ¿no es cierto? Esa grasita o esa mantequita sucia, diríamos, por decirlo así, ¿ya? Mushuk, bueno, hay una cooperativa, Mushugruna, es como el nuevo ser, Mushugruna, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay una cooperativa llamada Mushuk. Eh, también hemos escuchado de pronto por allí la palabra chuyu, que aparte de significar limpio, cuando chuya también es como cuando la comida no está espesa, está muy líquida, también se utiliza mucho la palabra chuya. Chiri, que significa frío. Bueno, acá en Quito tenemos un barrio conocido como Chiriyacu. Sabemos que yacu es agua, ¿no es cierto? Y bueno, Chiri hace referencia a frío. Y bueno, está ubicado precisamente en el sur de Quito. La parte del sur de Quito es un poquito más fría. El Kunuk, en los valles de Quito hay un lugar que se llama Kunuk Yaku, que hace referencia a donde el agua es caliente, ¿sí? Precisamente hay un balneario que se llama Kunuk Yaku, que viene a ser como donde el agua es caliente, ¿no es cierto? Ya, Mishki. Mishki significa dulce, pero también en términos de comida, Mishki significa delicioso, sabroso, Mishki. ¿Ya? Alguna vez creo que hemos probado la famosa tripa mishki, ¿no es cierto? Entonces de allí también se deriva esta palabrita, ¿no? Bueno, lo hacen uso de la palabra. ¿Qué más? Bueno, cachi significa sal, cachi sal, y más adelante cuando veamos más morfemas, vamos a darnos cuenta que el zapa le hace o quiere decir exceso de. Entonces, de un exceso de sal produce o se hace salado, ¿no es cierto? ¿Ya? Irki es débil, ¿sí? Pero también, cuando hablamos también hablemos un poquito más de medicina, sobre todo, Irki también significa como desnutrido también, ¿sí? Irki, ¿ya? ¿Qué más? Esto es lo que originalmente se escribe, Wamra. Recordemos que en el idioma quichua la B labial no existe, ¿no es cierto? Entonces, se escribe así, Wamra, pero nosotros lo hemos adaptado en el idioma español y lo escribimos como Wambra, ¿no es cierto? Con la G de gato, la U, la A, la M, la B, la R y la A. Pero originalmente es la palabra correcta en quichua es Wambra, ¿sí? Wambra, que significa joven, también significa soltero, ¿ya? Y Ruku, que significa viejo. Hay que diferenciar, Ruku se utiliza para las personas, ¿sí? Viejo y Mauka se utiliza viejo en cambio, pero para las cosas, ¿sí? Para las cosas. Es lo que quería comentarles y bueno, palabras que a diario vivir a veces usamos. Machi Juan Carlos. Em, em, Chachi, puedo, por ejemplo, decir, no sé, Sinchisapa, entonces es muy fuerte. O Rucusapa, es muy viejo. Ya.
Ya, cuando vamos a ver más adelante, el zapa por lo general tiene un sentido como un poquito negativo, por decirlo así. De- Mm, eh, tenemos otros morfemas como el mari que le hace como muy, ¿ya? Por eso cuando el Yachachik dice yupachani mari, es como muchas gracias, ¿ya? ¿Quieres decir algo como muy fuerte o bien fuerte? Sinchimari, ¿ya? Porque tenemos morfemas como Profe, positivos una y negativos. preguntita. Ujú. Mari es, por ejemplo, si dice Miski Mari, o sea, muy dulce, o sea, pero Mari se escribe con Mari, así al Ajá, final de cada sí, palabra. Es que Ari, dice Miski Mari significa muy muy dulce. dulce. Ajá, Maizuma. Ayupaychani, etc. Maizuma, Yupaychani. Maizuma, ya. Maizuma, Yupaychani. Maizuma, ya. También tenemos otro morfema positivo que es el pacha. Sumac pacha. Es como, sumac es bonito, pero algo que es más que bonito es realmente hermosísimo, diría sumac pacha. ¿Ya? Ñucapa mamaca sumac can. Mi mamá es hermosísima, ¿ya? Entonces, tenemos varios morfemas que los utilizamos dependiendo del contexto que queremos decir. El zapa que tú ves allí es un morfema que más o menos como le da un sentido un poquito negativo, por decirlo así. Algo salado, por ejemplo, no es algo positivo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Wixa, Wixazapa, barrigón, ¿ya? Es como que exceso de barriga, ¿ya? En ese sentido le da una connotación quizás un poquito negativa, ¿ya? Pero cuando en cambio utilizamos el mari o el pacha, Profe, en cambio estamos diciéndolo algo en forma positiva. María Verónica. Yachachi, Yachachi, entonces, el que usted dice, ¿cómo dijo eso? Para decirle, sí, es como decirlo muy grotescamente, el otro, Sí, el el zapa zapa, tiene, por el ejemplo, zapa sí, el es zapa tiene un contexto negativo más o menos, por decirlo así. ya. Es como para decirle, por ejemplo, mapa zapa, ashku, mapa zapa, o sea, perro muy sucio, así como así, como despreciarle al perro, sí, Ya, así por ajá, decirlo. exacto, más o menos así, un Yo contexto que no es muy, y Matacha, es un contexto que no es muy bueno, ya, Wixazapa, Barrigón, así, Umazapa, Cabezón, ya, entonces más o menos vemos que es un contexto así como no tan positivo, ¿no? Entonces ese es el morfema Zapa, ¿ya? Pero cuando utilizamos el morfema Pacha o el morfema Mari, en cambio es un contexto más positivo, Sumac Pacha, hermosísimo o muy hermoso, y así. ¿Ya? Entonces, más adelante veremos poquito a poco estos morfemas. Hoy precisamente vamos a ver dos morfemas que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, vamos a entonces dar lectura. Recordar también aquí que recuerden que en el idioma quichua la J no existe como tal y las palabras que se escriben con H suenan como la J, ¿no? Hatun, ¿ya? Hatun. Entonces, recordar eso, ¿no? Que en el idioma quichua la J físicamente no existe, pero el sonido sí. Y que la H se pronuncia como J, ¿ya? Vamos una vez más a practicar pronunciación y luego vamos a dar lectura con los voluntarios. A ver. Shuk Ishkai Kimsa. Hatun. Atu, Atún, Uchilla. uchilla, cuchilla, Sala. sala, sala, Huira. huira, huira, Mushuk. mush, mushuk, Mauca. mauca, mauca, Kushi. kushi, kushi, Yaki. yaki, yaki, Anak. anak, anak, Amugya. amukja, amukja, Sumak. sumak, sumak, Hiritza. iritsa, hiritsa, Pancaya. pancay, pancaya, Sasa. sasa, sasa, Chuya. chuya, chuya, Mapa. mapa, mapa, Chiri. shiri, Kunuk. kunuk, Mishki. mishki, Cachisapa. cachisa, kachisapa, Irki. irki, Sinchi. sinchi, Wamra. wam, wanra, Ruku. ru, ruku,
¿Ya? A ver, vamos ahora a pedirle a Mashi Carmen. Alipunja Mashi Carmen. Vamos a darle lectura. A ver, Kishka Katipay. Lea, por favor. Kishka Katipay. Hatun, Maisumak. Mshija, Maisumak. Mshija, Ujú, Utsala, Wira, Mushuk, Mauka, ujú, Kushi, Yaki, ujú, Anak, Amukya, ujú. Sumak, Shirikta, Pankaya, Sasa, Shuya, Mapa, Shiri, Kunuk, Mishki, Kachisapa, Irki, Sinchi, Wanra, Ruku. Maisumak, Mashi Carmen, Maisumak. Yupaychani Mari. Ahí estaba entonces estos adjetivos que los vamos ahora a poner en contexto con el verbo kana, que como les habíamos dicho es el verbo ser o estar, ¿ya? Entonces, bueno, bueno, más adelante les paso incluso esto, si quieren, directamente por el WhatsApp. Y ahora entremos un poquito ya a lo que es el verbo kana, el verbo ser o estar. Y luego vamos a poner este vocabulario en contexto utilizando el verbo ser o estar. Estos son los shuti para granticuna, que se conocen como los pronombres personales, ¿ya? Entonces, como en el español y en el inglés tenemos dos grupos, tenemos el singular, los que hacen referencia a una persona, y el plural a más de una persona, dos, tres, cuatro, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos entonces a practicar igual pronunciación, luego vamos a conjugar el verbo kana, que es el verbo ser o estar, ¿ya? Vamos entonces. Shuk, ishkai, a ver, vamos a ver. Shuk, ishkai, kimsa. Ñuka, Nyuka, kan, Can, Kan, kikin, Kikin, pai, Pai, ñukanchik, Yukanchik, kankuna, Cancún, Kankuna, kikinkuna, Kikinkuna, paikuna, Paikuna, ¿ya? Entonces aquí tenemos ñuka, kan, kikin, pai, que es el singular. El yo, tú, usted, él o ella. Recordemos que el can es obviamente para una persona que conocemos, ¿no es cierto? Mi hermano, mi amigo, etcétera. El usted, el kikin es el usted, a una persona en singular que de pronto no lo conocemos, recién lo estamos conociendo, entonces con ese respeto, usted kikin, ¿ya? Y lo mismo en el plural, tenemos Cancuna, que hace referencia a ustedes, a más de dos personas, a mis amigos, a mis hermanos, a mis familiares, etcétera. Pero el Kikinkuna hace en cambio referencia a ustedes de cortesía, ¿no es cierto? A las personas que recién estamos conociendo, a las personas que no son parte de nuestra familia, de nuestros amigos, perdón, nos dirigimos a ellos con mucho respeto. Entonces ahí es el Kikinkuna. Y el Paikuna, que es el ellos o ellas, ¿no es cierto? Entonces vamos practicando nuevamente la lectura. Mashi Eric, Kiskakatipa y Mashi Eric. Ya, ya, ya. Ñuka, Kan, Kikin, Pai. ¿También las demás? Ajá, Maisumak. Ah, ya. Ñukanchi, Kanguna, Kikinkuna, Paikuna. Maisumak, Yupaichani Mari, Mashi Eric. Está por acá Mashi, parece que le vi por aquí, a ver, déjenme ver. Mashi Valentina. Está por ahí Mashi Valentina. Ari, Ah, Kishkakatipa y Mashi Valentina. eh, Shuti Parranticuna, Ñuka, yo, Can, tú, Kikin, usted, Pai, él, ella, Ñukanchik, nosotros, nosotras, Cancuna, ustedes, Kikinkuna, ustedes, Paikuna, ellos, ellas. Maisuma, Yupaichani Mari y Mashi Valentina. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí los pronombres ñuka, can, kikin, pai, ñukanchi, cancuna, kikinkuna, paikuna. Ahora, estos son los pronombres personales. Ahora vamos a conjugar el verbo kana. El verbo kana significa ser o estar. ¿Sí? Ser o estar. Kana. Todos los verbos en quichua terminan en na. Todos los verbos. Es de la forma infinitiva. Ser o estar. ¿Ya?
viajar, querer, amar, soñar, ¿ya? Eso es el infinitivo. Y todos los verbos en infinitivo terminan en na. Ahora, ¿cuándo vamos a conjugar un verbo? Vamos a quitar la terminación na y le vamos a cambiar por las terminaciones que tenemos en cada uno de los pronombres personales. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto ñuka, can, kikin, pai, que son parte del singular. Ñucanchi, cancuna, kikinkuna, paikuna, que son los pronombres de la forma plural. Ahora, al verbo kana le vamos a quitar el na y le vamos a ir poniendo cada uno de estos morfemas para conjugar. Porque nosotros no decimos yo estar, no, no es cierto. Nosotros decimos yo estoy y lo mismo decimos tú estás, como en el español, lo mismo que en el español. Entonces, siempre que conjugamos un verbo, a los verbos les quitamos la partícula na y les vamos a aumentar estas partículas que vemos en rojo que son características de cada uno de los pronombres personales. ¿Ya? Entonces tenemos ñuka cani. ¿Se acuerdan cuando yo digo ñukaka Mauricio Mikani? Entonces estoy diciendo yo soy Mauricio, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, para el can y el kikin tenemos este morfema, la N, la K y la I. Y aquí suena como la G de gato, kangi, kangi. Kan, kangi, kikin, kangi. Y para pai simplemente le aumentamos la N. Kan, él o ella es o está, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que tenemos que nosotros ir haciendo, tratar de repasar las terminaciones de cada uno de los pronombres en los verbos, porque es una forma de identificar a quién nos estamos refiriendo. En el idioma quichua también a veces se omite el ñuca, se omite el can, el kikin, el pai. ¿Cómo nos damos cuenta de quién estamos hablando? En el verbo, ¿ya? En el verbo nos damos cuenta, si dice cani, entonces estoy hablando de mí, ¿no es cierto? De yo. Y tenemos por ahí el can, está hablando de él o de ella, ¿ya? Porque así como en el español, a veces nosotros no decimos, yo tengo 4 perros, sino simplemente decimos, tengo 4 perros, tengo 6 gatos, tengo, un conejo. Bueno, omitimos el yo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el quichua. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta a quién nos estamos refiriendo? Cuando observamos el verbo y especialmente la conjugación del verbo. ¿Sí? Ya. Ahora, para el ñucanchic tenemos el canchic, para el cancuna, canguichic, para el quiquincuna, canguichic y para el paicuna, cancuna. ¿Sí? Entonces, esos son los verbos, los morfemas que tenemos que ir practicando para que nosotros, bueno, de hoy en adelante, vamos de aquí en adelante a utilizar bastante el verbo can. La próxima semana vamos a ver ocupaciones y por ende necesitamos manejar bien la conjugación. Entonces vamos a practicar una vez más la pronunciación y luego vamos a estructurar oraciones con el vocabulario que revisamos anteriormente. Vamos entonces. Ñuka cani. Ñuka cani. Ajá. Ñuka, Can, kangi. Can cangi. Kikin, kangi. kikin, Kin can cangi. Pai, kan. Pai can. Ñucanchic, canchic. Canchi. Canchik. Cancuna, canguichic. Cancuna cankishik. Ujú. Quiquincuna, canguichic. Kikinkuna kankichik. Paicuna, cancuna. Paikuna cancuna. Maizuma. ¿Ya? Recordarles nuevamente, en este caso, en el kangi, suena como la G de gato y la U, kangi. Y aquí también kangichi, kangichi, kangichi. Kangichi. Maizuma, ¿ya? Entonces, eso recordarles, ¿sí? Que tendemos recordemos que la G de gato no existe en el idioma quichua físicamente, pero como sonido sí lo hay. Y en muchos de los casos, la K muchas de las veces suena como la J o también como la G de gato, ¿sí? Bueno, eso, pero si usted dice kanki, está bien. O sea, no hay problema que usted lea como está escrito, no hay problema. Pero usted se va a dar cuenta cuando ya practicamos con los hablantes nativos que ellos utilizan el kangi, kangichi, ¿ya? Pero las dos están muy bien, ¿ya? Entonces vamos a ver, tenemos por aquí Mashi,
A ver, tenemos por aquí, déjenme ver, abrir todo esto. No sé si está por ahí Mashi Miguel. Parece que está por ahí Mashi Miguelito. A ver, déjenme ver que esto se... Ari. Ari, Mai Sumai. A ver, vamos, Mashi Miguel. Vamos a dar lectura del pronombre ñuca y el verbo cani. Y vamos a dar lectura de los otros pronombres y los verbos conjugados. A ver, Mashi Miguel. Ñuka Kani. Kanganki. Kangi. Ajá, Kanki, perdón. ajá. Kikin Kanki. Mai Sumac. Paikan. Ñukanchik Hanchik. Kanchik, ajá. Kanchik. Kankuna Kangichik. Gichik, ajá. Mai Sumac. Kikinkuna Hangichik. Kangichik, Mai Sumac. Paikuna Kankuna. Cancuna. Mai Sumac, Yupay Chanimari, Mashi Miguel. Mai Sumac. ¿Ya? Vamos a ver por acá Mashi Valentina. Mashi Valentina, Kishka Katipay. Ñuqakani kankanki kikinkanki paykan ñukanchik kanchik kankuna kankichik kikinkuna kankichik paykuna kankuna. Mai Sumac, Yupay Chanimari, Mashi Valentina. Vamos a ver Mashi Juan Carlos. Kishka Katipay. Ari. Ñuka kani. Kan kangi. Kikin kangi. Pai kan. Yukanchik kanchik. Kankuna kangichik. Mai Sumac. Kikinkuna changichik. Paikuna kankuna. Mai Sumac, Yupay Chanimari. ¿Ya? Entonces ahí está la forma de conjugar el verbo ser o el verbo estar, que es el verbo can, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a poner en contexto el vocabulario que aprendimos anteriormente con los adjetivos, ¿ya? Entonces, vamos a recordar los adjetivos que tenemos por acá, ¿ya? Esto les voy a pasar ahorita por el grupo de WhatsApp. Y si es que todavía no está en el grupo de WhatsApp, puede tomar una fotito y al final de la clase puede unirse al grupo de WhatsApp. Ya, a ver, entonces déjenme, les paso ahorita por el grupo de WhatsApp. A ver, ¿dónde está el grupo de WhatsApp? Vamos a mover un poquito esto por acá. A ver, por ahí nos han estado escribiendo, parece. A ver, bueno. Déjenme simplemente esto ponerle por aquí. Ya, y vamos a ponerle un segundito nada más que nos han estado pidiendo algo por aquí. A ver, no, perdón, se fue. Chachi, Ari quiero- Mashi. quiero decir muy buenos días, digo Yupaychani Mari, digo Alipunya Mari, Ya, o sí. Alipunya. Ali Punjamari puede ser, sí, Maizuma, ajá. El Mari significa el muchas o muy también. Maizuma. Ya, a ver, entonces estamos aquí, ya. Vamos entonces ahora sí a sacar nuestro cuadernito, ¿sí? Y como todas las clases, vamos a sacar nuestro cuadernito para practicar escritura. A ver, déjenme abrir uno nuevo por acá. Y vamos compartiendo, exacto, la pantalla. Maizuma, ¿ya? Entonces vamos como todos los días, sábados, vamos a practicar escritura, ¿ya? Tenemos por acá. Ya. Vamos entonces aquí a poner como siempre Punja Quinza, el día 3, ¿no es cierto? A ver, déjenme ponerle este texto un poquito más grande para que sea más visible. Ups. Vamos a poner en 20. Ahí está, ¿ya? Vamos entonces a poner como siempre la fecha, ¿no es cierto? Recordemos que ya habíamos visto cómo se dice la fecha anteriormente, ¿ya? Entonces vamos poniéndole de una vez. Entonces decimos siempre la fecha. Kunanga, hoy, Kunanga, ¿no es cierto? Hoy.
¿Ya? Entonces vamos a poner el día, que es Huacha, y eso fue lo primero que vimos, perdón, Kunanga, Huacha, que Huachapunja, que es sábado, ¿no es cierto? Huachapunja, sábado. Kunanga, Huachapunja, ¿no es cierto? La fecha de hoy es, Falta una A, Yachachi. Kunanka. sí, aquí está Kunanga, así es, ¿no? Ahí está, Kunanga, sí, Maizuma, Kunanga. Kunanga, Huachapunja, ¿no es cierto? Ya, el día sábado, la fecha de hoy es 28, que, ¿cómo lo diríamos el 28? Ishkai, Chunga, Pusak, ¿no es cierto? Es lo que vimos la clase anterior. Ishkai, Chunga, Pusak, ¿no es cierto? Sábado 28, el mes, ¿no es cierto? Que ya habíamos visto que es Chusku, perdón, el mes que es Kuya Quilla, Quilla, que es el mes de enero, ¿no es cierto? 28 de enero, ¿ya? Y ponemos el año 2023, que también lo podríamos poner en letras, si desean, como para practicar, ¿no es cierto? Ya, y ahí diríamos Ishkai, ¿no es cierto? Guaranga, Ishkai, Chunga, Kimsa, diríamos, ¿no es cierto? Por hoy, bueno, vamos a dejarle el 2023 así, ¿ya? Ya porque ya hemos manejado los números en la clase anterior y podemos ir practicando. Pero si usted quiere, póngale, de 2022, Watami Kan, del año. Wata es año y el verbo kan, que es el verbo ser o estar. Entonces, nuevamente estamos diciendo Kunanga, hoy, el verbo siempre va al final. Kan, hoy es Huachapunja, sábado. Ishkaichunga Pasak, Pupusak, 28. Cuyaquilla, de enero. Y aquí tenemos Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga, Kimsa, 2000, del año 2023. Wata es año, ¿no es cierto? Watamikan, del año 2023. Entonces estamos diciendo, hoy día es sábado 28 de enero del 2020, del año 2023, ¿ya? Ahora, entonces vamos a poner aquí el verbo kana, el verbo ser o estar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer oraciones utilizando el verbo kana. Bien, entonces vamos a poner desde lo, vamos a poner desde lo más básico, ¿no es cierto? Vamos a ir escribiendo y luego voy explicando los morfemas. Nukaka. Ñucaca Mauricio Micani, yo soy Mauricio. Entonces habíamos dicho que a los verbos, ¿no es cierto? Le quitamos este na y les vamos a agregar la conjugación para el pronombre yo, que sería ni, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí con este color, ¿ya? Y por aquí estamos viendo un morfema que hemos agregado, que es el K. Ya. Entonces vamos a hacer, y por aquí tenemos el mi. Como decía, el idioma quichua es un idioma que tiene muchos morfemas. Al inicio es un poquito complicado, pero como siempre digo, difícil, pero no imposible. Vamos entonces a explicar esto de los morfemas. Entonces decimos que el morfema K es el que indica el sujeto. ¿Ya? Este morfema K es el que indica siempre el sujeto. ¿De quién estamos hablando? Estoy hablando en este caso, yo, ¿no es cierto? ¿Ya? El mi es el que nos indica el énfasis. O también es el enfatizador, también se llama. El K indica el sujeto o también el subjetivizador. También algunos en los textos subjetivizador. A ver, subjetivo. Parece, a ver. Me parece, a ver, no estoy muy seguro. Subjetivizador.
si es con V o con Z, con B. O aquí lo que le conocemos como, a ver, vamos a ver, subjetivizador. No estoy muy seguro, me parece que es con B. Bueno, ya lo vamos a comprobar luego, por favor. Enfatizador, enfatizador. ¿Ya? Ya. Entonces, el K es el que nos indica el sujeto o es el subjetivizador y el mi es el que nos indica o hace énfasis. ¿Qué es lo que quiero? ¿En dónde me quiero concentrar? ¿Ya? Y bueno, el ni, que es lo que estamos viendo en la conjugación del verbo ser o estar. Ahora, ya sabemos entonces que el K siempre nos va a indicar el sujeto. ¿Quién está haciendo esa acción? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿No es cierto? Mientras que el mi nos está indicando el énfasis. ¿Dónde yo quiero hacer mayor énfasis? Ya, en este caso obviamente estoy haciendo énfasis en mi nombre, porque no soy Pedro, no soy Juan, no soy Alex, yo soy Mauricio. Entonces en Mauricio estoy haciendo el énfasis, ¿ya? Ahora que también este mi, como les decía anteriormente a Machi con Carlos, este mi tranquilamente podría ir incluso en el verbo o podría ir acá en el sujeto, dependiendo donde tú quieras hacer énfasis, ¿ya? Entonces, como en este caso me interesa que sepan mi nombre, cómo me llamo, por eso es que le pongo el morfema mi en el nombre, ¿ya? Vamos entonces al número 2. Vamos entonces ahora a hacer otra oración, ¿ya? Vamos entonces a poner ñucaca, uchilla, uchillamicani. ¿Qué era el uchilla? ¿Alguien se acuerda? A ver, ya pasé también por el grupo de WhatsApp. ¿Qué era uchilla? Pequeño. Pequeño. Pequeño, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, yo estoy haciendo aquí un énfasis, que yo no soy alto, yo soy pequeño, ¿ya? Y aquí el ñucaca está haciendo énfasis, el K, perdón, el morfema K está haciendo énfasis al sujeto. Y nuevamente aquí la conjugación del verbo kana, que para la primera persona es ni. Ñucaca uchiyami kani. Yo soy pequeño. ¿Ya? Ahora vamos a describirle a mi hermano, por decirlo, ¿ya? Resulta que en cambio mi hermano es grande o alto. Entonces, bueno, voy a decirle a mi hermano, tú eres alto. Entonces, ¿no es cierto? Can, que es tú, ¿no es cierto? Ese es el tú. El ka, que me indica el sujeto, ¿no es cierto? Hatun, que significa alto o grande. Mi, que es el enfatizador. Y conjugo el verbo kana, kangi. ¿Ya? Entonces, nuevamente, tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos por aquí el morfema K que nos indica el sujeto, el morfema mi que me indica en dónde quiero hacer énfasis, ¿ya? Y tenemos el kangi, el ngi, ¿no es cierto? Que en cambio es la conjugación del verbo ser o estar. Y entonces estoy diciendo, tú, tú eres alto, tú eres alto, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú eres alto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el morfema K nos indica el sujeto, el morfema mi nos indica qué es lo que quiero hacer énfasis, y luego tenemos de la conjugación del verbo kana, ¿no es cierto? Con las terminaciones. Ahora yo quiero decir que usted, refiriéndonos a un señor o a una señora que acabo de conocer de pronto y que quiero describirle, no sé, em, con mucha, con mucha amabilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, Kikin, que es usted en singular, ¿no es cierto? Le aumento el K, que es el sujeto, el que me indica el sujeto,
Kikinga, Wamra, Wamrami, Kangi. Tanto el kanga como el kikinga, siempre la conjugación del verbo va a ser el mismo, ¿sí? La terminación del verbo kana es ngi, kangi, ¿ya? Entonces, nuevamente, kikin, usted. Ka es, ¿no es cierto?, el que hace la función de sujeto. Wanrami, el mi, es el que me indica dónde quiero hacer énfasis, ¿no es cierto? Y entonces estoy diciendo, Kikinga Wanrami Kangi, usted es joven, ¿no es cierto? ¿Ya? Usted es joven, ¿ya? Ahora, yo quiero describirle a mi mamita, ¿no es cierto? Y digo que mi hermana, mi mamita es bonita, ¿no es cierto? Entonces, para ella o él también se utiliza el pai, ¿no es cierto? Pai es él o ella. Ka, que es el quien me indica quién es el sujeto, a quién me estoy refiriendo. Voy a poner sumac, que es bonito o hermoso, ¿no es cierto? Pongo el mi y pongo la conjugación del verbo can para la tercera persona. Y tenemos paika sumac mi can. Ella es hermosa, ¿no es cierto? Nuevamente, el ka me indica el sujeto. Ya, Chachi, le puedo reemplazar el paika por mama sumami kan. Maisumac, ¿sí? Ya vamos a hacer una oración, ¿ya? Y tenemos la terminación del verbo kana. Para la tercera persona solo aumentamos la N. Kan. Paika sumagmi kan. Ella es hermosa o es bonita, ¿ya? Entonces, como ven, estamos ahí conjugando el verbo kana, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estamos haciendo eh, uso del verbo kana para yo, tú, él o ella, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo para yo, tú, usted, él o ella. ¿Ya? Así es como se van estructurando gramaticalmente el idioma quichua. Una cosa que es importante recalcar aquí, recuerden que en este club estamos aprendiendo el idioma quichua muy formal. Tratamos de enseñar lo más formal posible, ¿ya? Como en todos los idiomas. Cuando uno aprende inglés por primera vez, japonés por primera vez, alemán por primera vez, es obvio que nos van a enseñar primero una gramática, una estructura muy formal, ¿sí? Muy formal. Y algo que les puedo decir es que cuando nosotros vamos al mercado, o hablamos en la calle con un nativo quichua, muchas veces ellos tienden a omitir el morfema K y solo dicen ñuka, ñuka uchiyami kani. Está bien, se entiende, está perfecto. Es como cuando uno habla con un amigo y nos entendemos. Pero cuando aprendemos algo más académico, más formal, ahí sí tenemos que utilizar esto. Por eso es que cuando usted encuentra un texto en quichua, un libro en quichua, pues usted ya ahí va a encontrar esta estructura, tal como estamos viendo aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que usar los morfemas. Pero en el diario vivir muchas veces omiten el K. No es que está mal, simplemente que es la manera de comunicarse y está bien. Pero cuando ya escribimos, especialmente cuando escribimos textos, de preferencia hay que utilizar el morfema K, que es el que nos indica el sujeto. ¿Sí? Eso como un detalle. Ahora usted sale a la calle y de pronto en el mercado ellos dicen ñuka, ñuka rosamikan. Está bien, ¿ya? Pero cuando aprendemos el quichua formal, sabemos que lo más correcto sería ñucaca Mauricio Micani, ¿no es cierto? Ya, eso nada más. En los textos ustedes encuentran como estamos viendo acá. Incluso en uno de los talleres que dimos en línea, alguna vez me dijo una chica, me parece de Saraguro, que ella en cambio decía ñucacani Mauricio Mi, ya, por decirle así. O sea, usaba la estructura como del español, sujeto, verbo, objeto, ¿ya? Eso es yo de una parte, eso yo más bien diría ya es una adaptación del español,
tal como nos sucede a nosotros en el español, que nosotros a veces adaptamos el quicho, ¿no es cierto? ¿Ya? Huambrito. Huambra sabemos que es una palabra quicho, pero ya lo asociamos con algo joven y le decimos huambrito, le decimos el diminutivo, que normalmente ya en el idioma quicho es diferente, es huambragu, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero lo adaptamos así. Lo mismo sucede, del español se adapta al quicho, ¿ya? Entonces allí era un impacto del español en el idioma quichua, que en su familia ellos utilizaban como en el español, sujeto, verbo, complemento. Pero sabemos que lo correcto es que el verbo en el idioma quichua siempre va al final. Sí, entonces tenemos ñucaca, que es el sujeto, Mauriciomi, que es el complemento, y el cani, que es el verbo. Esa siempre es la estructura correcta de el quichua. Vamos a ponerle aquí. Entonces, ñucaca es el sujeto, ¿no es cierto? Tenemos aquí el objeto o complemento, porque puede ser cualquiera de los dos, puede ser un objeto o puede ser un complemento, ¿no es cierto? Y tenemos aquí el verbo. Esa siempre es la estructura del idioma quichua, ¿ya? Esta es la parte formal que estamos aprendiendo, ¿ya? Vamos ahora con la otra parte y luego voy con lo que sugirió Mashi Juan Carlos de poner nombres o decir mi mamá, etcétera. Ya vamos a hacer más adelante, ¿ya? Vamos entonces ahora con el que nos corresponde en ese orden, que es el ñucanchi. Ñucanchi. Ñucanchi, nosotros, ¿no es cierto? Ñucanchi, ¿ya? Ponemos el morfema K, ñucanchica, ¿no es cierto? Y vamos a decir que somos gordos, ¿ya? Y entonces voy a poner huira, que es gordo, ¿no es cierto? Y voy a poner el mi, ¿no es cierto? Que es el que hace énfasis. Y voy a poner el verbo can, cana conjugado, que sería canchic, canchic, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos aquí ñucanchic, que es el nosotros, el ka, que es el que nos indica el sujeto, huirami, el mi, que nos indica el énfasis, qué es lo que quiere enfatizar, y tenemos la conjugación del verbo cana para nosotros, que es un chic, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros. Nosotros somos gordos, por decirlo así, ¿ya? Ñucanchica huirami canchi. Nosotros somos gordos, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos el sujeto, el objeto o el complemento y tenemos el verbo al final, el verbo cana conjugado. ¿Ya? Vamos con el ustedes para referirnos a alguien que conozca, para referirnos a personas que conocemos. Cancuna, ustedes. Ponemos el K, ¿no es cierto? Que hace el sujeto, la función del sujeto, ¿ya? Y vamos a ponerle, como son nuestros amigos, ¿ya? Como son nuestros amigos, vamos a ponerle irki, débiles, ¿ya? Y vamos a ponerle el mi, que nos indica el énfasis, y vamos a conjugar kangichi, kangichi, ¿ya? Nuevamente, Cancuna, ustedes para personas que conocemos. K, que nos indica el sujeto, ¿no es cierto? Irkimi, mi, que nos indica el énfasis. ¿Qué es lo que queremos decir? Ellos no son fuertes, son débiles. Y la conjugación para ustedes, ngichi, kangichi, kangichi. ¿Ya? Entonces, Cancunaka, Irkimi, Kangichi. Ustedes son débiles, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo cómo se estructura, ¿no es cierto? ¿Ya? Recordar nuevamente que Cancuna hace referencia a las personas que conocemos en plural. Ustedes. En este caso me estoy refiriendo a mis amigos, ¿no es cierto? Ahora voy a referirme a ustedes, pero de las personas que no conozco, bien formal, con mucho respeto, con mucha cortesía. Entonces yo digo, Kikinkuna, ustedes, ¿no es cierto? Kikinkuna, ¿ya? Agrego el K, que me indica el sujeto, ¿no es cierto? Me indica el sujeto,
Y luego voy a poner la palabrita sinchi, ¿no es cierto? Que es fuerte. El mi para hacer énfasis y el verbo kana conjugado para kikinkuna es el mismo que el anterior. Kangichi. Kangichi. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Kikinkunaka sinchimi kangichi. Ustedes son fuertes. Recordar que kikin, a ver aquí, perdón, kikin, me ha faltado uno más. Kikin, así, kikin kunaka, kikin, porque es kikin kunaka, ¿ya? Kikin kunaka sinchimi kangichi, ¿ya? Entonces tenemos aquí ka, ¿no es cierto? Que me indica el sujeto, ¿quién hace a quién me estoy refiriendo? Sinchimi, el mi, que es el enfatizador, ¿no es cierto? Yo me estoy refiriendo a que ellos no son débiles, ellos son fuertes, ¿ya? Y aquí estoy conjugando el verbo kana para el pronombre personal kikinkuna, kangichi. Y estamos diciendo, ustedes son fuertes, ¿ya? Al inicio entiendo que es un poquito complejo grabarse todos estos morfemas, pero no es imposible. Yo también empecé como ustedes, se me hacía un poco difícil porque tiene muchos morfemas del idioma quichua, pero con la práctica, siempre digo yo, con la práctica vamos mejorando. Por eso la importancia de las canciones, la importancia de los textos, la importancia de seguir practicando la escritura y todo lo demás. Vamos con el último, que es paikuna. Paikuna, que significa ellos o ellas. Le aumento el K, que me indica quién hace la acción, ¿no es cierto? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Ya? Y voy a decir rukumi, kankuna. ¿Ya? Entonces, nuevamente, paikuna, él o ella. Estoy utilizando el morfema K para referirme al sujeto. Rukumi. Y luego tengo kankuna. He conjugado el verbo kana para ellos o ellas. Con mucho respeto podríamos decir, ellos o ellas son viejos o viejas, o también ellos o ellas son mayores, refiriéndonos a unas personas, por decirlo así, digamos de la tercera edad, ya, adultos mayores, bueno, así, con mucho respeto, ellos o ellas son mayores, o también ellos o ellas son viejos o viejas, con mucho respeto, ¿ya? Entonces, ahí estamos utilizando el verbo kana de manera conjugada. Es como en el español, yo no digo yo estoy, yo no digo yo estar, tú estar, él estar. No, tenemos que conjugar y decimos yo soy, o yo estoy, tú eres o tú estás, ¿no es cierto? Es complejo el español, aunque no lo crean. El idioma español es más difícil de aprender que el mismo idioma inglés, ¿sí? Entonces, nosotros somos hablantes nativos del español y pensamos que es más fácil porque se lee tal como se escribe y todo, pero no. Cuando se entra a la práctica del aprendizaje del idioma español, es súper complejo. Ya, pero bueno, entonces aquí tenemos cómo nosotros podemos estructurar oraciones utilizando el verbo ser o estar. Ahora, lo que me dijo Mashi, Juan Carlos, si mal no recuerdo, me preguntaba cuando queremos decir mi mamá, o de pronto, ¿qué pasa cuando yo quiero utilizar, los nombres personales de mi familia? Entonces yo puedo decir... Bueno, mi hermana se llama Belén, ¿ya? Belén, y le aumento el K, Belenka. Belenka, Sala, que es delgado o delgada, Sala, Salami, Can, ¿ya? Entonces, cuando tenemos los nombres, simplemente le agregamos el morfema K para recordar que nos estamos refiriendo a ella, a este sujeto, ¿no es cierto? Que es Belén.
Sala, que es delgado, delgado, delgada. Mi, que es el que hace el énfasis. ¿En dónde quiero hacer énfasis? Y el verbo para él o ella, conjugado del verbo cana, es can. Únicamente aumento la N y ya está. Belén es delgada, ¿no es cierto? O como diríamos con mucho respeto, es flaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando utilizamos nombres, simplemente vamos a tener que aumentar el morfema K, ¿ya? Entonces, en el caso de lo que me decía Mashi Juan Carlos, yo quiero decir mi mamá es hermosa, ¿no es cierto? Mi mamá es hermosa. Bueno, más adelante, posiblemente en la próxima clase, bueno, vamos a seguir practicando el verbo cana, ¿sí? Más adelante también vamos a ver otro morfema cuando veamos los pronombres posesivos, pero ya les adelanto, ya les adelanto. Entonces yo digo ñuca, que es yo, ¿no es cierto? Pero cuando le aumento el pa, en cambio, se hace posesivo y ya no es yo, sino es mi, ¿ya? Ñucapa y digo mamaca. Ñucapa mamaca sumagmi can. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí ya nos aparece otro morfema, que es el morfema posesivo, ¿ya? Eso nos indica una posesión, algo que me pertenece, algo que le pertenece, ¿ya? Mamaca, ¿no es cierto? Que sería el sujeto, me estoy refiriendo a mi mamá, ¿no es cierto? Sumagmican, el mi que hace énfasis, y el can, vamos con la N. Solamente aumentamos la N en el verbo cana. Entonces, nuevamente, como para recordar, se me fue. El morfema pa es el que nos indica posesión. Posesión. O lo que se conoce también el pronombre posesivo. Posesivo. Entonces, este pa se pone a todos los pronombres personales, ñuca, can, kikin, pai, ñucanchi, cancuna, kikinkuna, paikuna. Le aumentamos el pa y ya se hace posesivo. Mi, tú, su, ¿ya? Nuestro, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la función del morfema pa. Bueno, sin querer hemos visto 3 morfemas. Con la conjugación del verbo, 4. ¿Ya? Pero esto también lo veremos de forma más detallada más adelante, ¿ya? Posiblemente en la próxima clase, ¿ya? Entonces, así decimos, mi mamá es hermosa, ¿ya? Mi mamá es hermosa, ¿ya? Quiero decir, mi perro es negro, ¿no es cierto? Ya vimos, creo que anteriormente también algo de vocabulario de los colores, pero bueno, vamos a recordar. Entonces yo diría ñucapa, el pa que es posesión, ¿no es cierto? Mi. ¿El perro cómo era perro? A ver, ¿quién se acuerda? Alcu. Alcu o también ashku. ¿Ya? Dependiendo donde estemos, ¿no? Les decía que los del centro norte pronunciamos ashku, la doble L pronunciamos como la sh, ashku. Mientras que del sector sur de la provincia de Cañar, provincia de La Suay, provincia de Loja, ellos pronuncian muy claro la doble L y dicen alcu, ñucapa alcu. Los quiteños como yo decimos ñucapa ashku, ¿ya? Y entonces diría ñucapa ashku, K, ¿no es cierto? Porque el K me indica el sujeto. Y el negro, ¿se acuerdan que Yana es negro, ¿no es cierto? Yana es negro. Mi, que es el que me indica el énfasis, y el can. ¿Ya? Entonces estoy diciendo aquí, ñucapa, ashkuka, mi perro, el K me indica el sujeto, y anamican es negro. Yana es negro, mi me indica dónde voy a hacer el énfasis, y can, que es el verbo cana conjugado.
Ñucapa, ashkuka, yanamikan. Mi perro es negro. ¿Ya? Una pregunta ya, Chachi. Digamos, en el caso de que diga mi perro es muy negro, sería Ñucapa, Alcuca, Yanami, Marican. Sí, ya, pero recuerda que si, dependiendo del contexto, siempre depende del contexto. Si tú lo quieres hacer positivo, podrías utilizar el Mari, pero si lo quieres hacer en un contexto negativo, ya sería como el Zapa. O sea, negro en el sentido de demasiado negro. O sea, dependiendo del sentido en el que estés hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si estás hablando en un sentido bonito de que el perrito es muy negro, ahí utilizas el Mari. ¿Sí? Sí, pero la pregunta es, ¿el Mari lleva, en el Mari lleva el mi o en el Yana, lleva Es el que mi? nuevamente el mi, tú tienes que poner donde tú quieras hacer énfasis. Nuevamente, puedes poner este mi incluso aquí, después del ñucapa. Puedes Ya. ponerle después de ashkuka. Puedes ponerle después del color o después del verbo. El mi puede ser colocado en donde tú quieras hacer énfasis. ¿Ya? Cuando tú dices ñucapa, ashkuka, yanamikan, tú estás diciendo mi perro es negro. Estás haciendo énfasis en el color negro. Es decir, mi perro no es blanco, mi perro no es café, mi perro es negro, ¿ya? Pero si en cambio le pones el mi en el ashkuka, ¿no es cierto? Y tú estás diciendo mi perro es negro y alguien te dice tu gato es negro. No, 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 no. Mi perro es negro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les decía, que en el idioma inglés, en el idioma español, no tenemos morfemas para nosotros hacer un énfasis. Lo que nosotros utilizamos es una entonación diferente. Eso nada más, ¿sí? Ya, y de ahí, Juan Carlos, el mi puedes colocarle donde tú quieras hacer énfasis. No sé si está más claro allí. Ari, Manuel. Ya. Ari, Maizuma, listo. Entonces vamos a quedar por el momento allí. Como tareita vamos a hacer 10 oraciones utilizando el verbo kana y los adjetivos, ¿sí? Tratemos de utilizar primero los pronombres, ¿ya? Y luego, bueno, si quiere también los nombres de su familia, puede hacerlo, no hay ningún problema, ¿ya? Si quiere adelantarse y quiere hacer con posesivo, también puede hacerlo. Recordarles que este pa se aumenta a todos los pronombres. Si yo quiero decir su gato o vamos a poner el último ejemplo antes de terminar la clase. Ya, me voy a referir Paika. Perdón. Paipa. Misi, que es gato. Misimi. Vamos a ponerle Yurak. ¿No es cierto? ¿Qué era Yurak? ¿Qué color era Yurak? blanco. Blanco. Yuragni. Can. A ver. Entonces, aquí decimos paipa. Su. O sea, de él o de ella, ¿no es cierto? Su. Misi, que es gato. Mi. Perdón. A ver, vamos, aquí me confundí. Paipa, misica, porque el K nos indica el sujeto. Vamos a Yura, que es el blanco, mi, que es, ¿no es cierto?, el que me indica el énfasis. Vamos a ponerle aquí el mi, con este color. Exacto, ¿ya? Y hemos conjugado el verbo kana para la tercera persona y solo le agregamos la N. Paipa, misika, yurag, mikan. Su gato, o sea, de él o de ella, ¿no es cierto? Su gato es blanco, ¿ya? Entonces, ahí estamos nosotros indicando algo que le pertenece a él o a ella, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí estamos diciendo su gato es blanco, ¿ya? Entonces,
es como se estructura. Entonces, este pa hay que agregar a los pronombres personales y ya lo hemos transformado en posesión. Su gato es blanco. ¿Ya? Entonces, como tarea vamos a dejar que realicemos 10 oraciones, ¿sí? 10 oraciones utilizando los pronombres personales y el verbo cana y los adjetivos. De igual manera, si usted desea, puede hacer en un documento en Word. Después acá comparte la imagen, vamos dando la retroalimentación de su tarea, vamos corrigiendo si es que es necesario y si no, pues ya reforzaremos con más ejemplos, ¿ya? Entonces, bueno, esta ha sido la primera clase, por decirlo así, del verbo cana. De hoy en adelante vamos a utilizar mucho este verbo cana. Mi recomendación es que vayamos practicando la conjugación, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a necesitar. También como sugerencia, como estrategia, cuando yo estuve aprendiendo quichua, bueno, no tengo aquí a la mano porque no estoy precisamente en mi casa, pero como estrategia yo solía comprar las tarjetas, ¿cómo se llaman? Donde nos mandaban a hacer las consultas de investigación. Bueno, yo iba y compraba esas tarjetitas que son más o menos de este tamaño. Y en esas tarjetitas yo hacía mi resumen, conjugación de verbos, ¿ya? Entonces siempre le tenía esas tarjetas a la mano. Entonces eso me ayudaba porque muchos somos visuales, otros somos más auditivos y todo. Eso para mí me ayudaba mucho, ¿no? Entonces en una tarjetita yo escribía la conjugación del verbo cana. Y eso me servía para siempre tener a la mano. Hasta cuando ya uno domina, ya no hace falta tener a la mano las tarjetas, pero como referencia, perdón, como una técnica podría utilizarse así. Sí, comprar las tarjetitas, mnemotécnicas, creo que se llaman fichas, mnemotécnicas, fichas bibliográficas, no me recuerdo bien el nombre exacto, hace mucho tiempo que utilizábamos, ahora ya no creo que los utilizan muy seguro, pero yo utilizaba estas tarjetitas y todo como que resumía en esas tarjetas. Y entonces iba a algún lado con la tarjeta en la mano, iba al bus y entonces ahí iba a practicar. Es una manera también de podernos instruir, ¿sí? Listo. Entonces, para finalizar nuestra clase, vamos a aprender la última, la frase del día de hoy, ¿sí? Ya vimos esto. Ay, nos faltaba aquí. Vamos a agregarle, antes de nada, vamos a agregarle estas dos oraciones a nuestra presentación, ¿sí? Vamos a agregar, nos vamos a tomar unos 5 minutitos más. Sé que la clase es hasta las 2, pero vamos a tomarnos unos 5 minutitos más. Bueno, para agregar esto nada más y complementar. Ya, entonces, como yo me estoy describiendo a mí, ¿no es cierto? Puedo adicionalmente escribir la siguiente oración. Entonces voy a decir, a ver, vamos a ponerle esto en color negro y vamos a quitarle esto. Ya. Entonces ahora como aprendimos adjetivos y el verbo cana, ¿no es cierto? Voy a decir ñucaca. ¿Qué pasó? ¿No quieres rayar con el color negro? A ver, déjenme ver si. Vamos a ponerle color negro así. Ya, entonces voy a agregar a esta presentación ñucaca y voy a decir, porque el Yachachik Mauricio, sí, esto es verdad. Uchiyami Kani. Yo soy pequeño, ¿ya? Ñucaca Uchiyami Kani, ¿ya? Hemos aprendido aquí el morfema, más bien dicho, hemos aprendido aquí el vocabulario que era de los adjetivos. Machi Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Una pregunta ya, Chachi. Digamos, no vimos, por ejemplo, en los pronombres, no vimos las cosas. Entonces, como las cosas le ponemos género, o él o ella. Ajá, el singular conjugamos con el can y el plural con cancuna. Muy buena pregunta. Una taza o de un, no sé. Sí, sí. Sí, ahí utilizamos el verbo de la tercera persona. ¿Sí? El can para la tercera persona del singular y el cancuna para la tercera persona del plural. Si son objetos o animales en plural. ¿Sí? Ya. Entonces digo ñucaca uchiyami kani, ¿no es cierto? Yo soy pequeño. Y voy a decir mi última oración, ñucaca kerakushi
¿Qué era kushi? Ahí mandé en el chat. ¿Qué era este kushi? Feliz. Feliz, contento, ¿no es cierto? Yo estoy contento. ¿Ya? Entonces, hemos aumentado aquí el vocabulario de lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? A nuestra presentación. Déjenme hacerle un poquito grande nada más para proyectar y que ustedes puedan ver de mejor manera. Ya, ahí está. Entonces, hoy aumentamos Ñucaca, Uchillami, Cani. Yo soy pequeño, pero si en el caso de que Juan Carlos, Mashi Juan Carlos, Mashi María Verónica, Mashi Eric, bueno, Mashi Carmen son altos o altas, entonces ya no iría Uchilla, sería Hatun, ¿no es cierto? Hatun, ¿ya? Y bueno, yo le agrego aquí Ñucaca, Kushimi, Kani. Yo estoy contento. Yo estoy contento, ¿ya? Entonces ya hemos aumentado 2 oraciones con lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Y finalmente vamos con entonces yo diría Alipunja, Mashikuna, Ñucaca, Mauricio Mikani, Ñucaca, Quito, Yactamanta Mikani, Ñucaca, Yachachik Mikani, Ñucaca, Kimsa Chunga Sukta, Watatami Charini, Ñucapa, Wiji Yupaika, Iyak, Iskun, Pichka, Kimsa Shuk, Iskun, Iyak, Pusak Shuk, Kan, Ñucaca, Uchillamikani, Ñucaca, Kushimikani, Yupaichani, ¿ya? Y usted únicamente le agrega aquí con su información, ¿ya? En vez de Uchilla, si usted considera que es alto, diríamos Hatun Mikani, ¿ya? Maisumak. Y finalmente, la palabrita del día de hoy, que justo tiene que ver con un adjetivo que estaba por allí en la lista de adjetivos y que tiene que ver con este de aquí. Bueno, asinayay. Asinayay, que significa, es una frase que utilizamos para decir qué chistoso, ¿ya? O que es chistoso algo, ¿ya? Que nos parece chistoso. Asinayay, asinayay, ¿ya? Es la palabrita del día de hoy. Asinayay, asinayay, ¿ya? Es como algo que le causa risa, que es muy chistoso, ¿ya? Asinayay, ¿ya? Entonces, listo, Mashikuna. Voy a compartirles esta presentación por el grupo de WhatsApp y también cuando ya tengamos subido el video de la clase del día de hoy, les vamos a compartir también el link del video para que si de pronto quiere volver a revisar, lo puede hacer. Recordarles que este es un club completamente gratuito, así que si desean invitar a más personas, amigos, no hay problema que se integren desde la próxima semana. En cualquier clase se pueden integrar porque recuerden que siempre hacemos una revisión de la clase anterior. Siempre, siempre. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, Mashikuna, no sé si hay alguna pregunta antes de despedirnos. ¿Ninguna? Bueno, entonces, Yupaychanimari Mashikuna, Kayakama, Kutingri Kurishu. Nos veremos pronto. Yupaychanimari Mashikuna. Kayakaman. Kayakaman. Kayakaman.